Eva, ¿trajeron los regalos? Sí, Diego Bertotti. Todo lo pusieron en tu coche. ¿Y qué pasa con el árbol de Navidad? Aún esta mañana nuestros empleados compraron y llevaron el árbol de Navidad a la dirección indicada. Y al mediodía Gustavo y Felipa se fueron a decorarlo. Diego miró su reloj. Lo había calculado todo correctamente. Hoy desde la mañana todo el orfanato se divirtió liderado por el director. Los más jóvenes estuvieron primero en el teatro, luego en la sala de juegos para niños, mientras que los mayores fueron a esquiar en una de las estaciones de esquí que pertenecía a Diego. Tan pronto como los niños se fueron, el trabajo comenzó en el orfanato. Trajeron el árbol, lo instalaron, las chicas tenían que decorar el salón de actos y adornar el árbol. Por la noche, después de regresar, los niños cenarían y se acostarían, pero por la mañana ya sería una fiesta. Quizás debería considerarse afortunado de que su orfanato en la ciudad sea muy pequeño. Solo 50 niños. Si hubiera 200 personas, por supuesto, no podría organizar tales fiestas para ellos. Su teléfono vibró en su bolsillo. Diego lo tomó sin mirar. Diego, ¿qué significa todo esto? Frunció el ceño y apartó un poco el teléfono de su oído. Cornelia, ¿qué pasa de nuevo? ¿Qué te ha molestado tanto? Cornelia era su prometida, o mejor dicho, Cornelia se consideraba su prometida. Él guardaba silencio, no decía ni sí ni no, simplemente esperaba. Él entendía que ya tenía 27 años y tal vez era hora de casarse, pero no estaba seguro. Sí, él la apreciaba por haber venido detrás de él desde la capital, pero solo al principio, porque luego se dio cuenta de que Cornelia estaba segura de su regreso a la gran ciudad. Ella lo decía cada vez con más frecuencia. ¿No es hora de reconciliarse con tu padre para que te saque del exilio? Por alguna razón, Cornelia decidió que Diego se peleó con su padre. Me gusta estar aquí, no quiero volver a ningún lado. Por supuesto, ¿vas a decirme que planeas pasar toda tu vida aquí? En realidad, eso es exactamente lo que planeo hacer. Cornelia lo miraba sonriendo y con su expresión demostraba que no le creía en absoluto. Y él no la convencía. En general, Cornelia le parecía una muñeca. Y cuanto más tiempo pasaban juntos, más convencido estaba de que no tenía cerebro y que sus giros cerebrales eran puramente de billetes de dinero. Era hija de un empresario bastante grande. Diego la conoció en el cumpleaños de uno de los descendientes de la élite dorada. Aunque no le gustaban esas reuniones, a veces tenía que salir a la luz. Cornelia se interesó de inmediato en él. Diego no tomó ninguna medida activa, porque Cornelia se hizo cargo de todo. Esa misma noche pasaron la noche juntos en su apartamento de una habitación. Cornelia era hermosa, tal vez demasiado. Incluso entonces pensó que su apariencia se parecía a la muñeca Barbie, pero lo consideró bastante interesante. Ahora, destacar la similitud con una muñeca provocaba en él emociones completamente diferentes. ¿Qué me molesta? Me molesta que mi novio sea un idiota. Diego hizo una mueca. No soportaba cuando la gente se salía de los límites, incluso las personas con las que vivía. ¿Y aún así? ¿Qué te estás haciendo, el tonto? Te he estado diciendo durante una semana que quiero organizar una gran fiesta. Y tú estás vacilando como si no tuvieras dinero. Y hoy descubro que estás organizando otra fiesta para esos mocosos de nuevo. Me parece que esto no tiene nada que ver contigo. Eso es uno. Si quieres una fiesta, organízala tú misma, pero no en mi casa y no con mi dinero. Eso es dos. Y lo más importante, Cornelia, creo que es hora de que vuelvas a casa. Ella incluso se ahogó de indignación. ¿Volver a casa? ¿Así es como es? Es decir, ¿me usaste y ahora no me necesitas? ¿Alguna vez te he dicho que te necesito? Venir aquí solo fue tu deseo. Ni siquiera me preguntaste si lo necesitaba. Simplemente viniste y te alojaste en mi casa. Cornelia colgó el teléfono y Diego suspiró. ¿Por qué todo tenía que ser así? Regresó a esta ciudad porque una vez tuvo que pasar 2 años precisamente en este hogar de niños. Los recuerdos eran difíciles. Si no fuera por el director y los cuidadores, difícilmente habría logrado volver a casa con su padre. Diego se sentó, sus piernas se volvieron pesadas y martillos comenzaron a golpear en su cabeza. Siempre era así cuando recordaba ese tiempo. El padre de Diego fue uno de los primeros en encontrar una veta dorada durante tiempos de crisis. De ser un ingeniero común, se convirtió en el verdadero dueño de fábricas, periódicos y barcos. Junto con la riqueza, también llegaron los problemas en forma de competidores. Cristian Bertotti entendía que los competidores podían hacer muchas cosas, pero no pensó que eso pudiera costarle la vida a él y a su familia. Ellos le insistían en que renunciara a la fábrica de refrescos. Alguien quería usarla para producir alcohol barato de baja calidad, una bebida muy popular en aquel entonces.
Pero Christian no le gustaba ceder cuando no había razones suficientes. Empezaron a llamar a su esposa con amenazas. Camelia estaba terriblemente preocupada, no tanto por sí misma, sino por su hijo, pero su marido la convenció de que todo era simplemente presión psicológica. Ella siempre creyó en su esposo. Los atacaron cuando Camelia y Diego estaban paseando por el parque. Camelia luchó hasta el final por su hijo. Probablemente no querían hacerle daño a ella, simplemente sucedió. Para llevarse al niño de su madre, tuvieron que enviarla al otro mundo. Christian se enteró de todo casi de inmediato. No pasaron ni 15 minutos y todos sus hombres salieron en busca de quienes podrían haber llevado al niño. Y él mismo corrió al hospital donde llevaron a su esposa, pero solo llegó a escuchar: «Christian, sálvalo». Camelia cerró los ojos y Christian apuntó al médico con la boca de su pistola. En aquel entonces, pocos empresarios no tenían ese juguete. «Salva a mi esposa, sálvala». El doctor palideció, pero no apartó la mirada. «Ya no está. No podemos hacer nada». Christian lo miró durante otro minuto, luego bajó el cañón y se arrodilló junto a la cama de su Camelia. La búsqueda de Diego continuó por más de 3 meses, siendo muy intensas al principio, pero luego, por supuesto, ya no a un ritmo tan rápido. Christian, por supuesto, entendía que la esperanza de encontrar a Diego con vida disminuía cada día. Diego fue llevado a un hospital infantil, donde apenas hablaba y miraba a todos con ojos asustados. Todo su cuerpo estaba cubierto de moretones, no recordaba nada en absoluto. Aparentemente, su cerebro había bloqueado todo, ya sea por lo que había sucedido ante sus ojos con su madre, o por alguna razón, y parecía haber muchas de ellas. Diego recuerda lo asustado que estaba, a pesar de tener solo 5 años, y el horror en su alma era inhumano. Lo más aterrador fue que no recordaba nada, solo había oscuridad en su cabeza. Luego lo trasladaron a un orfanato en una pequeña ciudad a 600 kilómetros de su hogar. Era pequeño y casi familiar, donde los cuidadores trabajaban muy bien. Les llevó 2 años hacer que Diego volviera a la vida. Recuerda ese tiempo. Se despertaba, desayunaba y se sentaba junto a la ventana. Diego esperaba, pero no sabía qué, pero estaba seguro de que solo necesitaba esperar. Una vez, en la víspera de Navidad, ocurrió algo que de alguna manera sacudió la conciencia de Diego. Trajeron un árbol de Navidad al orfanato. No era muy frondoso, un poco torcido, pero real. Los cuidadores trajeron algunos juguetes de casa. Hicieron una guirnalda con los niños y un día todos los pupilos comenzaron a decorarlo. Y Diego también tomó un juguete. Era una pequeña pelota con estrellas de papel de aluminio en su interior. Levantó la mano y se detuvo. A su madre le encantaban muchos esos juguetes. Siempre decía que había copos de nieve dentro. Su mamá ya no estaba. Diego lo entendió claramente ahora, y su papá tampoco, porque Diego lo perdió. Dejó caer la pelota, que se rompió ruidosamente, y cubrió su rostro con las manos. La cuidadora corrió hacia él. Vio cómo el niño palidecía y temblaba. «Diego, ¿qué pasó?». Él la miraba con ojos enloquecidos y repetía: Ellos mataron a mi madre». Entonces Diego fue llevado urgentemente a la doctora Adriana Sánchez. El niño hablaba durante mucho tiempo con los ojos cerrados. Todo lo que surgía en su mente se lo contaba a la doctora Sánchez. Después de 1 hora, ella tuvo que darle a Diego una inyección tranquilizante. Cuando el niño se durmió, Adriana fue a ver al director. «Necesitamos ver el resumen de hace 2 años. Me di cuenta de que el padre de Diego es una persona rica y que su madre murió ante sus ojos cuando intentaron llevárselo. Estoy segura de que encontraremos algo». Después de algunas horas, en las manos de las mujeres estaba el número de teléfono de Christian Bertotti. Carmen Borrego lo llamó. «¿Christian Bertotti?» «Sí. Le llamamos desde el hogar de niños». La voz que escuchó en el teléfono era simplemente metálica, y Carmen Borrego incluso se sintió un poco confundida. Ella había sido directora no hace mucho tiempo, pero todavía no sabía cómo ponerse en su lugar correctamente. ¿De qué hogar de niños? Comenzó a contar rápidamente la historia de Diego. El hombre la interrumpió. ¿Han informado a la policía? «No todavía, decidimos hablar contigo primero». «No informen, voy para allá». Carmen colgó el teléfono y miró confundida a Adriana. ¿Qué pasó? «Dijo que viene para acá y que no informen a la policía todavía». ¿Por qué? «No lo sé». ¿Y si no es él, sino uno de aquellos que
Adriana, deja de asustarte. Pero después de un par de horas, finalmente llamaron a la policía. Después de todo lo que ha sucedido, los sentimientos de Christian se han agudizado. Tan pronto como una voz femenina dijo que llamaban desde el hogar de niños, su corazón se detuvo. Podría no haber seguido escuchando porque estaba seguro de que Diego había sido encontrado. Pero entonces vino otro pensamiento a su mente. Si la policía de esa ciudad ocultó el hecho de que encontraron a un niño similar en el pasado y las fotos del niño fueron enviadas por todo el país, tal vez no sea tan simple allí. Tal vez las personas que se llevaron a Diego están relacionadas con la policía o las hayan sobornado. Lo que Diego haya aparecido es muy bueno, pero también peligroso para el niño. Christian le pidió al conductor que acelerara varias veces. «Carlos, te lo ruego, acelera». Carlos suspiró. «Señor Bertotti, sabe que soy un buen conductor. 130 kilómetros por hora en estas carreteras es el límite. Te lo aseguro, no se sabe qué pasará con el coche después de esta carretera». «Carlos, al diablo con el coche, compraremos nuevos». «¿Pero comprarás también un cuerpo nuevo para ti? Créeme, es peligroso». Christian suspiró. Conocía bien a Carlos y entendía que decía la verdad, porque la carretera era realmente mala. Detrás de ellos, literalmente a 100 metros, iba un coche de seguridad. Christian los llevó consigo precisamente porque tenía demasiadas preguntas. La policía llegó 2 horas más tarde. Carmen Borrego se sorprendió mucho cuando uno de ellos dijo que debían llevarse al niño con ellos. «Eso es imposible, somos responsables de él y no saldrá de aquí sin las órdenes correspondientes». Uno de los recién llegados la miró con una mirada desagradable. «No entiendo, ¿está cuestionando las órdenes de la policía?» Carmen lo miró desconcertada y luego dijo: «Muéstrame su identificación, llamaré a su jefe». El segundo de repente empujó a la directora contra la pared. «Traigan al niño aquí de inmediato». Adriana corrió en ayuda de su jefa, pero la empujaron hacia un lado de inmediato. Habría caído si alguien no la hubiera agarrado. Los hombres que se presentaron como los policías ya estaban en el suelo sujetados por los hombres fuertes. Un hombre estaba parado frente a Carmen. «Te pedí que no llamaras a la policía». «Pero pensé que era necesario. Tal vez tú eres quien se deshizo de la madre del niño». Christian se estremeció. «¿Diego sabe que su madre se ha ido?» «Sí, recordó todo ayer». «¿Dónde está él ahora?» Christian sentía que necesitaba ver a su hijo de inmediato, abrazarlo urgentemente, de lo contrario simplemente se volvería loco. «Él está durmiendo, tuvo que tomar un tranquilizante». Christian no tuvo tiempo de preguntar más. Un grito penetrante resonó en el pasillo. «¡Papá! ¡Papito!». El hombre se giró lentamente y vio a Diego. Salió de alguna puerta y miró a Christian con los ojos llenos de lágrimas. «Hijo». Christian se fue por el pasillo y Diego corrió hacia él. Agarró a su hijo y lo abrazó. «Diego, hijo mío». Ahora nunca más se separaron. Diego tuvo que recuperarse durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo gritaba por las noches, se despertaba de las pesadillas, pero su padre siempre estaba cerca. Lo llevaba al mar, le enseñaba a esquiar, pasaban mucho tiempo juntos. Comenzó la escuela y los pensamientos del niño comenzaron a cambiar. Y cuando ya estaba en 2º grado, se dirigió a su padre. «Papá, ¿puedes hablar conmigo?». Christian se apartó de sus papeles. «Por supuesto, ¿pasa algo?». Diego se sentó a su lado. «Sabes, papá, pronto es Navidad. Quiero que también haya una celebración en el orfanato. Cuando me encontraste, no había regalos allí. Es decir, nosotros mismos pegamos algo y le pusimos debajo del árbol de Navidad para otros, pero todos los niños esperan algo especial en Navidad, que venga de sus padres. Yo tengo un regalo así, pero ellos no tienen nada. He visto que tengo muchos juguetes, podría donarlos al orfanato y serían suficiente para todos». Christian miró a su hijo con atención. ¿Estás dispuesto a despedirte de tus juguetes y dárselos a esos niños? «Sí, papá. Carmen Borrego es muy buena y todos son buenos, pero allí no hay juguetes. Todos son viejos». Christian abrazó a su hijo. «Claro, Diego, iremos, pero no necesitas traer tus juguetes. Compraré nuevos». Diego se apartó. «Pero, papá, eso también es mucho, caro». «No es más caro que el valor que tienen, hijo». Diego lo abrazó con ambas manos. «Eres el mejor, papá». Christian frunció. Por alguna razón sus ojos se humedecieron. Cuando llegaron al hogar de niños, Diego se detuvo, observó todo con atención mientras Christian no podía entender en qué estaba pensando su hijo. Carmen Borrego salió a la calle. Se sorprendió al ver el gran vehículo, más parecido a un autobús. Cuando Christian Bertotti salió del volante, la mujer sonrió confundida. «¿Eres tú?».
¿Pasa algo con Diego? Diego salió rápidamente y corrió hacia ella. Carmen lo abrazó de vuelta e incluso lloró. Ni siquiera puedo reconocerte. Y además, Carmen Borrego, todavía tengo calificaciones sobresalientes. Cristian sonrió. ¿Y qué pasa con la calificación notable en coreografía? Diego se deshizo de eso. Papá, pero eso no es escuela, solo es coreografía y lo arreglaré, seguro. Carmen Borrego se rió. Claro que los arreglarás y, en secreto, te diré que las calificaciones no son tan importantes. Lo más importante es ser una buena persona. Se enderezó y miró a Cristian. No entiendo del todo. ¿Han venido solo para visitarnos? Bueno, se podría decir que sí. Diego ha estado extrañándolos. Pasen, todos serán bienvenidos. Diego, ¿recuerdas a Marlene? Siempre te seguía como una sombra. La recuerdo. ¿Sus padres no vinieron? Todavía no, pero llegas en el momento justo. Encontramos a su tía y después de Navidad, Marlene se irá con su familia. Diego sonrió. Ella lo deseaba mucho. ¿Recuerdas a Domingo, que siempre peleaba? Lo enviamos a un club deportivo y el entrenador dice que se convertirá en un gran deportista. ¡Genial! Diego sonreía y también Cristian. Su hijo rara vez sonreía. Carmen Borrego, no vinimos con las manos vacías. ¿Tiene alguien que pueda ayudar con la descarga? Él abrió las puertas y ante la mirada asombrada de la educadora, apareció el interior del coche, repleto de cajas y bolsas. ¿Qué es esto? Ella se acercó y tomó una de las cajas. Un coche de juguete. Tomó otra. Un juego de mesa. No entiendo nada. Son juguetes para niños en Navidad. Aquí no solo hay juguetes y libros, sino también ropa. Es Navidad después de todo. Cristian sonrió ligeramente avergonzado. Resulta que hacer regalos desinteresados no es tan fácil como parece. Solo parece que todo está bien, pero cuando miró a los ojos de Carmen Borrego, se sumergió en ellos. Estaban agradecidos, sorprendidos, húmedos y brillantes. Podría seguir eligiendo palabras infinitamente para describir sus ojos, pero ella apartó la mirada. Cristian pensó en cómo ella tenía un poco más de 30 años y ya era directora. Decidieron descargar los regalos del coche no inmediatamente, sino después de que los niños se acostaran para que no los vieran. Todos ayudaron, tanto los educadores como las niñeras e incluso el conserje. Carmen estaba tan feliz como un niño. ¿Cuántas muñecas? Tenemos muchas niñas, pero casi no quedan muñecas decentes, así que están haciendo fila para jugar. Cristian entendía que era verdad, y eso lo ponía tan triste. ¿Cómo es posible que los niños tengan que hacer cola para jugar con una muñeca? Al día siguiente, Cristian vio cómo los niños estaban felices. Él nunca había sido especialmente sentimental, pero aquí, decidió que volvería aquí con Diego cada Navidad. Lo hacían así, venían y los niños y los educadores siempre los esperaban. Como decía Cristian, su llegada nunca antes había sido tan esperada y celebrada por nadie. Cuando Diego cumplió 20 años, su padre comenzó lentamente a incluirlo en su empresa, y es justo decir que a Diego todo le fue excelente. Cristian sonrió bastante. Sabes, hijo, tú eres alguien con quien se puede contar. Yo lo sé y lo veo. Diego cumplió 23 años y su padre empezó a hablar sobre la idea de expandir su negocio. Sabes, Diego, creo que juntos podemos lograr grandes cosas. Mientras yo aún tenga fuerzas, podemos hacer mucho. Papá, ¿qué pasa? ¿Decidiste que eres un viejo? No, claro que no. Pero créeme, ese momento llegará muy rápido. Tan rápido que ni siquiera me daré cuenta. Vamos, papá, siempre serás joven. Pero hablando de la expansión, tengo una idea. He investigado dónde hay menos negocios como el nuestro y sé lo que te quiero proponer. Cristian se acercó a su hijo, quien estaba extendiendo papeles sobre la mesa. Bueno, enséñamelo. Veo que te has preparado bien. Sí, tuve que trabajar duro. Incluso pensé que aquellos que estaban en el negocio en el pasado eran héroes reales. ¿Por qué lo dices? Porque no había internet y tenías que esperar semanas o viajar para obtener una respuesta. Y aún así, no se podía obtener información tan rápido como ahora. Cristian sonrió. Tienes razón, ahora todo es demasiado rápido, no hay placer en ello. Trabajaron hasta tarde en la noche. Cuando terminaron, el padre miró a Diego. Eres un chico inteligente. Si encuentras un lugar adecuado, actúa. Por supuesto, te ayudaré, pero el negocio en esa región será tuyo. Haremos una sucursal y todo estará en tus manos. ¿Quieres que sea el gerente de la sucursal? Pero, papá, tengo poca experiencia. Yo no tenía ninguna cuando empecé.
Era casi como tú ahora, así que adelante, hijo. El pueblo recibió a Diego con un hermoso clima de primavera. Él salió del coche con placer y se estiró. ¡Qué bien aquí! Sí, en verdad estaba muy bien. Las hojas apenas estaban brotando y olían a algo fresco y agradable. El viento llevaba el aroma a quien quisiera percibirlo. A Diego le sonrió. Probablemente así huele la primavera. No recordaba cómo era aquí la primavera. Tal vez no había salido a pasear cuando estaba en el orfanato. O quizás había salido, pero lo había olvidado. Y con su padre solo habían venido aquí en invierno, siempre en vísperas de Navidad. Por cierto, Diego formuló el deseo de venir personalmente con regalos a la casa hogar esta Navidad. Más bien, ganar él mismo el dinero para estos regalos. Su padre siempre se ocupó de la industria alimentaria, pero Diego decidió expandirse y abrir no solo tiendas con sus productos, sino también probar suerte en el negocio de restaurantes. Siempre había querido hacerlo. Su padre pensó un poco y dijo: bueno, no puedo prohibirte y además la idea me parece muy interesante. Y ahora Diego estaba aquí en el coche con varios planes de negocio, en los que había trabajado durante mucho tiempo. Ahora necesitaba encontrar un lugar para vivir y todo lo demás después. No quería un hotel, sabía perfectamente qué tipo de servicio se ofrecía allí. Diego se sentó en el coche y marcó un número. Carmen Borrego, buen día. Diego, hola, me alegra mucho escucharte. Carmen Borrego, estoy cerca del orfanato, ¿puedo pasar por una taza de café contigo? Diego, ¿por qué preguntas? Claro que puedes venir. ¿Algo malo sucedió? No, todo está bien. Bueno, bien, estoy esperándote. Diego estacionó su coche lejos, entró en la pastelería y compró una tarta. Hola, Diego. Carmen corrió a abrazarlo. ¿Pasó algo? ¿Por qué vienes a vernos ahora y no en Navidad? Preguntaba mientras preparaba rápidamente la mesa. Vine por negocios, queremos abrir una sucursal de la empresa aquí. Carmen Borrego se sentó y se puso a pensar. No sé qué decir sobre eso. Me parece muy bien. En nuestra ciudad no hay muchos trabajos, los jóvenes no tienen a dónde ir. Pero ¿por qué aquí? Hay ciudades más grandes que esta. El asunto es que este pueblo está en el centro del país. Es muy conveniente llegar a todos los demás pueblos desde aquí. Y tienes razón, nunca había pensado en eso. Mi papá dijo lo mismo. De repente Carmen Borrego se iluminó como si tuviera menos de 50 años y más bien 20. ¿Cómo está Cristian Bertotti? Todo está bien. Carmen se quedó callada mirando por la ventana y Diego pensó que nunca supo si ella estaba casada o no. Carmen Borrego, me gustaría alquilar un apartamento y encontrar una buena criada, alguien que sepa planchar y cocinar, porque yo no tengo tiempo para eso, por supuesto, pagaré muy bien. Espera, tengo que pensarlo. Durante un tiempo, Carmen Borrego se sentó en silencio, golpeando con el bolígrafo en la mesa. Creo que puedo ayudarte. Trabajaba como limpiadora una mujer mayor. Tuve que dejarlo porque se volvió muy difícil. Es muy ordenada y tranquila. Trabajaba porque su apartamento es grande y los gastos comunes consumían todo su salario. Ahora buscaré su número. 10 minutos después, Carmen Borrego ya estaba llamando. Buen día, Esmeralda Gallardo. ¿Cómo está de salud? ¿Cómo le va? Durante un tiempo, simplemente escuchó y asintió con la cabeza. Luego volvió a hablar. Esmeralda, recuerdo que tu apartamento es grande. Tengo aquí a un conocido que llegó a la ciudad y busca alquilar un lugar para que alguien cuide de él. Se rió. No, es un adulto. Simplemente tiene mucho trabajo y necesita comer. Necesita camisas limpias. Sí, está bien. Le daré tu dirección. Pronto llegará. Colgó el teléfono. Bueno, creo que te gustará Esmeralda, dijo Carmen. Diego se levantó. Gracias, Carmen Borrego. Me has ayudado mucho tanto entonces como ahora. Oh, Diego, para nosotros, para nuestro hogar de niños, haces tanto. Ya estaba cerca de la puerta y luego se volvió. Dime, nunca supe, ¿estás casada? ¿Tienes hijos? Carmen Borrego lo miró atentamente y luego suspiró. No, primero estudié, luego me sumergí en el trabajo. Mi corazón dolía por los niños, ¿sabes? Mis pretendientes me consideraban anormal y se escapaban. Los primeros años no dejaba de llorar, pero aquí en el trabajo me mantuve firme para que los niños no lo vieran. Y cuando salía lloraba de inmediato. Tantas historias tristes y rotas. Yo siempre pensaba, después, y luego me di cuenta de que ya... soy una anciana.
Pero no estoy triste. Los hombres no son tan importantes. Lo importante son los niños. Esos pequeños seres que ya han recibido una dosis de traición a esta edad. Diego vio lo difícil que le resultaban las palabras. Entendía perfectamente de qué estaba hablando. ¿Cuántas veces he visto a Carmen? Ella era como una madre para los niños abandonados. Y los niños la amaban y respetaban. Incluso si había mucho ruido y alboroto, era suficiente para ella decir algo en voz baja y todos se callaban y la escuchaban. De tales se dice, educador enviado por Dios. Eres la mejor mujer. Definitivamente no he conocido a alguien más amable que tú. Por emociones, Diego volvió y abrazó a Carmen Borrego. Ella sacó un pañuelo y se limpió las esquinas de los ojos. «Vete ya. Esmeralda probablemente ya está esperando allí». Diego salió del despacho y se dirigió hacia el coche. Interesante. Si su padre había notado antes cómo reaccionaba la directora cuando mencionaban su nombre, inmediatamente sacó el teléfono. «Hola papá, llegué hace un rato. Acabé de hablar con Carmen Borrego». Él notó cierto temblor en la voz de su padre. Diego habló con él un poco más, luego colgó y se detuvo junto al coche. Tal vez yo sea tonto, pero parece que mi padre es aún más tonto. El giro en el patio del antiguo edificio no estaba desgastado. Era evidente que lo estaban cuidando. El edificio era realmente antiguo. Incluso había detalles arquitectónicos sobre las entradas y debajo de las ventanas. Vaya, esto es un verdadero monumento. Todavía no he vivido en monumentos. Al parecer, Diego estaba mirando demasiado el edificio, lo que llamó la atención de una anciana. ¿Te gusta? Se dio la vuelta y una pequeña anciana estaba parada a su lado, con ojos muy jóvenes, traviesos, y ella misma parecía un hongo seco. Muy interesante. ¿Cuántos años tiene esta casa? Abre bien los ojos y verás la fecha de construcción. La anciana sonrió, mostrando los dientes. Diego incluso no tuvo tiempo de sorprenderse por el hecho de que ella tenía dientes, como notó, sobre lo que hablaba. Se rió inmediatamente. Era extraño no haber visto los números de 2 metros en la pared. Vaya, esta casa tiene más de 100 años. ¿Lo viste al fin? Se rió la anciana. Dígame, abuela, ¿cómo puedo encontrar a Esmeralda Gallardo? ¿Qué abuela? Aún no tengo 80 años. Solo los cumpliré el próximo año. Y yo soy Esmeralda Gallardo. Te esperé aquí durante media hora. No sé por qué camino viniste, pero se puede recorrer toda la ciudad en 15 minutos. Él volvió a reír. Y es que Esmeralda le gustó mucho. Perdóneme, por favor, es tan torpe de mi parte haberme retrasado. A menudo visitaba la ciudad, pero nunca en primavera. La mujer se ablandó. Sí, tenemos una ciudad hermosa, tienes razón. Y sé que vienes a menudo. Te reconocí. Has venido con tu padre durante mi turno. Sé por qué vienes. Diego guardó silencio, y la anciana ya no exigió respuesta. Lentamente, ella se acercó a la entrada del edificio. No pienses que mi casa está sucia o desordenada. Todo está bien. Yo también hago mucho, pero mi nieta se queja y me dice que la espere y entonces ella me ayudará con la limpieza. Pero también puedo arreglármela sin ella perfectamente. Diego apenas podía seguir el paso de la ágil anciana. ¿Tienes una nieta? Sí, porque yo soy normal. ¿Por qué no tendría una nieta? ¿Vive con usted? No, ella es independiente. Tiene 20 años y ya trabaja. Me ayuda. Vieja. Suspiró aliviado, lo que significaba que nadie lo distraería. Podía trabajar y descansar con tranquilidad. No es que Diego estuviera en contra de nadie, pero sabía que tendría mucho trabajo. Cuando entraron al apartamento, miró a su alrededor con interés. Parecía que el tiempo se había detenido en ese lugar, tal vez desde los años de posguerra. Había muebles antiguos, cuadros en las paredes. Quién sabe cuánto tiempo había estado allí. Pero no se sorprendería si los cuadros valieran más que el apartamento. Bueno, pasa. Tengo 4 habitaciones. Una es grande y las otras 3 son más pequeñas. Una es mi dormitorio y las otras 2 están vacías. Creo que esta más grande y luminosa te será cómoda. La habitación era acogedora, como una cama grande, también de algún tiempo prehistórico, fuerte y maciza, y un armario enorme. Sí, es interesante aquí. La anciana rió. ¿Qué es lo interesante? Es puras viejas. Se podía ver que lo decía en broma. Amaba su hogar. Sigamos adelante. Diego la siguió de nuevo. Aquí está el baño, el inodoro y aquí está la cocina. Por cierto, escríbeme una lista de lo que quieres comer y cuándo. Solo compra los productos porque principalmente como papas y avena.
Diego asintió con una sonrisa. Se preguntaba en qué trabajaba la anciana antes. Le parecía que era algún tipo de jefa o encargada de obras. Diego tampoco sabía por qué pensaba en encargado de obras. Simplemente le parecía así. Sacó las cosas del coche, las distribuyó y sacó su portátil. Necesitaba ver qué cafeterías y restaurantes ya había en la zona. Luego ir a ver qué había. Aproximadamente un par de horas después, Esmeralda Gallardo tocó a su puerta. Diego, no me escribiste nada sobre la comida. Deja el trabajo, vamos a tomar un café y lo resolvemos todo de una vez. Diego apartó el portátil. Esmeralda tenía razón. Debía hacer todo en orden. Estaban tomando un café delicioso, sabrosos y charlando. Esmeralda Gallardo, soy un comensal omnívoro. Se me puede alimentar con cualquier cosa. Me levantaré a diferentes horas, pero no más tarde de las 8. Si necesito calentar algo, puedo hacerlo yo mismo. No hay nada que pensar. Voy a cobrarle por ello y él mismo se calentará la comida. No, gracias. Y llámame solo Esmeralda. Es más cómodo para mí. Vamos, dejaré el dinero para la comida y ustedes mismos comprarán lo que necesiten. No me gusta mucho ir de compras. De acuerdo. ¿Entonces te da igual lo que cocinaré? Sí, totalmente. Puso el dinero sobre la mesa. La anciana los miraba sorprendida. ¿Esto es para medio año? Ahora Diego estaba sorprendido. ¿Por qué medio año? Para 2 o 3 semanas. Dígame lo que necesite. ¿Para gastar todo esto? ¿Tendré que comprar alimentos gourmet? Se rió. Esmeralda hablaba de manera muy interesante, sin tratar de reemplazar frases o palabras por algo más suave. Pero lo más importante era que tenía unas entonaciones tan vívidas que sería imposible no entender de qué estaba hablando. Escuchó de pasada cómo la anciana iba a algún lado. Luego se quejaba en la cocina porque los precios estaban por las nubes. Después sonaba suavemente la vajilla mientras cocinaba. Luego, de la cocina emanaba un olor tan fuerte que Diego casi se ahogó con su saliva. No podía estar en la habitación por mucho tiempo y se marchó. Esmeralda estaba sentada frente a un viejo televisor y miraba las series con atención. Diego se dio cuenta de que esta película había comenzado a mostrarse cuando era pequeño. Esmeralda se volvió. Diego, la cena estará lista en 15 minutos. Bien. Se sentó en el sofá y también miró la pantalla. El televisor parpadeaba constantemente. Diego no solo no entendió la serie, sino que incluso le dolían los ojos. Esmeralda, ¿cómo puedes verlo? ¿Duele los ojos? Bueno, de ninguna otra manera. Lo intenté solo escuchando, pero no es tan interesante. Y no siempre parpadea. A veces funciona normalmente. Ella parecía estar defendiendo el televisor, en cuya pantalla ya estaban pasando los créditos. Bueno, eso es todo. Vamos a comer. Los olores de la cocina eran tan fuertes que Diego quería sentarse rápidamente a la mesa y empezar a comer. En cuanto entraron a la cocina, sonó un gran despertador. Esmeralda lo golpeó. Me acuerdo. A la mirada sorprendida de Diego, ella explicó. Si pongo algo en el horno, siempre enciendo la alarma. No recuerdo haber olvidado nunca, pero la edad. Ella habló tan fácilmente sobre la edad que a Diego le apretó el corazón. Esmeralda preparó carne con champiñones, pimiento y patatas. Diego había pasado por muchos restaurantes, pero nunca había probado algo tan delicioso como eso. Él se dejó caer en el respaldo del sofá de la cocina y dijo, nunca he comido nada así. Esmeralda rió. Eso es solo el comienzo. Cuando pruebes lo que cocina mi nieta, te vas a morir. ¿Me envenenará? Ella lo miró sorprendida y luego se rió. Pero aunque envenene, es muy delicioso. Diego se rió. Pensó que sería interesante conocer a esta nieta, que es tan independiente y cocina tan bien. Tuvo la oportunidad de conocer a la nieta unos días después. Si solo hubiera sabido que era la misma nieta. Diego acababa de entrar en su coche en el patio cuando vio a la chica. Llovía todo el día y los charcos casi llegaban hasta las rodillas. Tal vez la vio demasiado tarde o ella era sorda y no lo escuchó, pero resultó que la empapó bastante bien con el agua del charco. La chica saltó y él inmediatamente se detuvo. Aunque no se consideraba culpable, decidió disculparse. La chica se giró hacia él, tan enfurecida que las chispas y los rayos de sus ojos se sentían casi físicamente. Diego no pudo hablar de inmediato porque estaba simplemente asombrado. Por favor, discúlpeme, no lo vi. La chica sacó sus auriculares y de inmediato se hizo evidente por qué no lo había oído. Discúlpeme, ¿está loco? Estás conduciendo por el patio donde caminan personas, niños, gatos y perros. Esto no es una pista de carreras. No estoy conduciendo, simplemente estaba manejando tranquilamente.
¿No ves que hay charcos? ¿Por qué caminas tan cerca del borde? Estoy caminando por la acera, ¿entiende? Allí donde debería caminar. Señorita, ¿por qué grita? Ya me disculpé. ¿Quieres que te compense con una limpieza en seco? Ella incluso dio un pisotón. ¡Compénsate a ti mismo el cerebro! Pero eso ya era demasiado. Señorita, eres una grosera. Lo escucho de un grosero, además de alguien que no sabe conducir un coche. Ella se dio la vuelta y se fue. Diego la miró mientras se alejaba y luego saltó al auto y aceleró bruscamente. Pero resultó que, una vez más, había un charco por delante y justo al otro lado estaba la misma chica que había ensuciado unos momentos antes. Él sabía que ya no podía frenar. Era demasiado tarde. Incluso cerró los ojos por un segundo mientras una ola de agua sucia se dirigía hacia la chica. El espejo retrovisor podía ver cómo ella le hacía gestos con el puño en alto. Diego apenas encontró un lugar donde estacionar su auto. Tenía la sensación de que todo el mundo recordó que tenían automóviles en la lluvia. El auto de Diego era muy grande, así que tuvo que esforzarse para meterlo en el pequeño espacio libre. Cuando finalmente estacionó su auto, la lluvia ya había parado. En algún lugar en el horizonte, el sol salió y mejoró un poco su estado de ánimo. Como si fuera una reina, pensó, gritando y llorando por nada, que se pelee con su esposo en casa. Diego pensaba en todo eso, recordando aquellos ojos que brillaban intensamente, y sonrió levemente. Sí, con ella en casa definitivamente no sería aburrido. Rápidamente subió las escaleras y abrió la puerta. Esmeralda le había dado las llaves del apartamento desde la primera noche con las palabras: «Eres joven, quién sabe a qué hora volverás a casa. No quiero estar corriendo como una vieja para abrirte la puerta». Alguien estaba hablando en la cocina, así que se asomó para saludar y quedó sorprendido. Esos mismos ojos lo estaban mirando. «Bueno, abuela, ahora esta grosera bestia está en tu cocina mirándome como si hubiera visto un fantasma. No me digas que este es tu nuevo inquilino», dijo ella. Esmeralda se sorprendió, miró a Diego y luego se rió. «Siempre pensé en cómo presentarte, pero veo que ya se han conocido», dijo ella. La chica se levantó de inmediato. «Abuela, no hay nada de gracioso en esto. Acabo de decir que él me empapó de agua del charco y luego me gritó». «Tranquila, Elisa, no creo que lo haya hecho a propósito. Aunque no conozco a Diego desde hace mucho tiempo, me ha parecido una persona honesta. Elisa, sabemos que eres impulsiva. Hey, cámbiate de ropa en el baño. Ponte algo decente, por favor. Esta ropa rota, perdona, Dios mío, lávala. Al menos podrás andar con ropa normal». La abuela miró con desaprobación los pantalones rotos de Elisa. Diego intentó disimular su sonrisa. Qué bien que solo había traído ropa decente, según la opinión de Esmeralda. Cuando Elisa pasó junto a Diego, él le sacó la lengua sin que Esmeralda se diera cuenta. A la chica le molestó tanto que incluso sus fosas nasales se expandieron. Ella, inmediatamente lanzando una mirada rápida a Esmeralda, mostró su puño al hombre. «Veo todo». La abuela miró a Elisa por encima de sus gafas. La joven resopló con enojo y se escondió en el baño. Diego intentó poner una expresión seria en su rostro. No quería que Esmeralda lo considerara tan poco serio como ella consideraba a Elisa. «No te enfades con ella. Elisa es muy buena, solo que tiene un carácter explosivo. Siempre es así. ¿Sabes? Cuando tenía 15 años, la atropelló un coche porque un chico perdió un balón. Sí, un balón normal. Rodó hacia la carretera y el niño se puso a llorar. Esta loca corrió detrás del balón, lo salvó e incluso se lo dio al niño. Pero luego se desmayó. Estuvo un mes en el hospital, todo por actuar primero y pensar después». Diego entendió que su acción no había sido muy inteligente, pero las palabras de Esmeralda lo hicieron respetar a la chica. Parecía que ese incidente no la había cambiado. Elisa seguía siendo igual de impulsiva, apasionada o enérgica. No importaba, lo importante era que era una chica viva y real. Cuando salió del baño, Esmeralda estaba en la habitación. Elisa ya había entrado en la cocina, pero luego se dio cuenta de que la abuela no estaba. Pero ella no podía retroceder, y Diego lo entendió de inmediato. «Elisa, vamos a hacer las paces. No soy tan malo como piensas de mí, de verdad. No quería ensuciarte. Perdóname». Ella lo miró sorprendida y luego bufó. «Pero entonces tú también perdóname. Yo misma soy culpable». Esmeralda ya se había ido a dormir hace tiempo, mientras que Elisa y Diego seguían sentados en la cocina. «¿Y ahora qué? ¿Van a ir por todos los cafés y probar todo lo que cocinan?» «Exactamente». «Genial, qué trabajo».
Diego la miró seriamente. Elisa, ¿y si me ayudas un poco? Ella lo miró sorprendida. ¿Cómo? Mira, si yo solo voy a andar por todo ese tipo de cafeterías, pronto me van a sospechar. Pero si voy con una dama, todos simplemente pensarán que estoy tratando de impresionarte si nos ven juntos. ¿Quieres que yo te acompañe? Elisa abrió mucho los ojos y parecía un niño ingenuo. Exactamente, bueno, si tienes suficiente tiempo para mí. Pero eso es caro. Eso no debería preocuparte en absoluto. Considere que la empresa ha asumido todos los gastos. Elisa no se resistió mucho, o más bien lo único que pudo hacer fue aguantar una pausa de 1 minuto. Sí, estoy de acuerdo. Y un poco más y aplaudirá con las manos. Diego sonrió. Y disculpe, ¿tiene un vestido de noche? Elisa se sonrojó. En realidad, no soy pobre, por supuesto que lo tengo. Diego se sintió avergonzado. No era eso lo que quería decir, simplemente usted es joven y probablemente no esté interesada en un restaurante. Y en las cafeterías la ropa es completamente diferente, entonces, ¿por qué comprar un vestido de noche si no es necesario? Él se confundió un poco mientras explicaba, pero Elisa entendió. Todo está bien. Hace poco fui a la boda de una amiga, así que tuve que comprar uno. Para sorpresa de Diego, Elisa tenía excelentes modales y conocía las reglas de etiqueta. Aunque él mismo se regañó por tener tales pensamientos, por supuesto, ella no iba a reírse fuerte ni a hacer algo peor estando en un restaurante decente. Pero aún así, Diego se sorprendió al ver cómo ella se transformó, cómo manejaba hábilmente todo el conjunto de cubiertos. Cuando entraron al restaurante, Diego notó de inmediato la casi ausencia de clientes. Extraño, parece todo bien. Pero los defectos comenzaron a aparecer de inmediato cuando se sentaron en la mesa. Diego se dio cuenta de que el hermoso mantel desde lejos estaba lleno de manchas, no frescas por supuesto, sino viejas y desgastadas que arruinaban su apariencia. Esto indicaba que las cosas no iban muy bien para el propietario. Por otro lado, el propietario podría ser simplemente avaricioso o no saber cómo dirigir un negocio. Además, tuvieron que esperar al camarero por más de 10 minutos, aunque la sala estaba casi vacía. Cuando comenzaron a hacer el pedido, resultó que más de la mitad de los platos escritos en el menú no estaban disponibles. Dígame, ¿para qué se ofrecen entonces? El camarero encogió los hombros con una expresión aburrida. Elisa sonrió. Dinos qué tienes para que no perdamos tu valioso tiempo. El camarero se animó un poco. Según su teléfono móvil constantemente vibrando en su bolsillo, el tiempo realmente era valioso para él. Rápidamente enumeró algunos platos del menú que pudo recordar e hicieron su pedido. Sí, es un poco triste aquí. Elisa sonrió de nuevo. Todavía no has estado en ningún otro lugar. Créeme, este restaurante es casi el más decente de nuestra ciudad. Cuando se le sirvió su pedido, Diego se dio cuenta de que la vaca de la que estaba hecha la milanesa obviamente había muerto su propia muerte y tenía muchos bisnietos. Él apartó el plato y observó cómo comía Elisa. Ella notó su mirada y dijo avergonzada: No tuve tiempo de comer hoy. Vine aquí directamente después del trabajo. ¿Dónde trabajas? Ella agitó la mano. Allí, cosemos trajes deportivos. Diego no pudo resistirse y preguntó: ¿Estudiaste para ser costurera? Ella se rió. No, siempre soñé con estudiar para ser chef, uno de verdad, para que todo el mundo me conociera y yo sorprendiera a todos. Pero me gradué como contadora y trabajo en una fábrica de costura. ¿Has intentado encontrar trabajo justo después de graduarte? Nadie necesita a un contador que acaba de graduarse. Todos quieren a tiburones con 90, 60, 90. 20 años de experiencia. Diego se rió. ¿Estás bromeando? En absoluto, sinceramente, no hay muchos trabajos en nuestra ciudad. Ya lo he notado. Creo que no vale la pena sufrir. Si alguien cocina deliciosamente en esta ciudad, es tu abuela. Ahí has dado en el clavo. Mi abuela siempre cocinó así. Incluso tuve que volver a la casa de mis padres porque estaba a punto de convertirme en una bola. ¿Tú? Nunca lo creeré. Te lo mostraré después, tengo fotos. El mismo camarero se acercó a ellos con una cuenta bastante impresionante. Elisa quería protestar. Diego lo vio en sus ojos. Rápidamente le apretó la mano y ella se cayó. Joven, dime, ¿el dueño está aquí? El camarero suspiró, probablemente pensando que se quejarían de él. Sí, está aquí. ¿Qué quieres? Si me retraso 5 minutos, ¿te quejas de inmediato? Diego sonrió. La disciplina es cero. No, joven, simplemente dile que tengo una nota para él.
Diego escribió algunas palabras en un trozo de papel arrancado de su cuaderno. Ni siquiera se molestó en doblarlo. Sabía que el camarero lo leería de todos modos. El camarero no se molestó en ser demasiado ceremonioso. De inmediato echó un vistazo al papel. Sus cejas se alzaron, asintió y desapareció. Salieron a la calle. ¿Quieres dar un paseo? Elisa encogió los hombros. Vamos, el clima está agradable. Caminaron tanto tiempo que Diego estaba cansado de sus piernas. Hablaban de algo incomprensible, pero estaban tan interesados. Resultó que Elisa vivía a solo 3 casas de la abuela. Cuando se detuvieron frente al edificio, Diego observó a la chica por un momento. Luego la atrajo hacia él y la besó. Y Elisa ni siquiera intentó apartarse. Mientras caminaba a casa, pensaba que era la primera vez que le pasaba algo así. Había besado a la chica que le gustaba mucho y no se quedó con ella esa noche. Diego, esto no es como tú en absoluto. Se lo dijo a sí mismo y entró al edificio. Tú, oye, ¿quieres comprar un restaurante? Diego saltó hacia la pared. No te preocupes, no te haré daño. Un hombre estaba frente a él. Sus tatuajes y su mirada sombría lo hacían parecer un matón. ¿Qué necesitas? Soy el dueño, quiero hablar contigo. Vaya, han elegido el momento y el lugar perfectos. ¡Qué maravilla! Cuida tu lengua, solo quería echarte un vistazo. Ven mañana después de las 12 y lo discutiremos. De acuerdo, vendré. El hombre salió del edificio y Diego pensó que fue un error rechazar la seguridad que su padre le ofreció. Tendrá que llamar a los guardias de seguridad por la mañana, porque parece que cerrará un trato mañana. Al día siguiente, tal como pensó Diego, compró el restaurante. Además, lo compró mucho más barato de lo que esperaba. El propietario se frotaba las manos con satisfacción. Comprendes, no entiendo nada de este negocio. Acabo de salir de la cárcel y heredé todo esto. Nunca conocí realmente a mi abuelo, éramos cercanos solo cuando era pequeño. Luego yo estuve en la prisión y él en los negocios. Y ahora esto. He estado sufriendo aquí durante un año. El restaurante ni siquiera genera ingresos. Estoy hasta las orejas en deudas. Ahora pagaré todo y podré ir al mar con una conciencia tranquila. Nunca he estado en el mar. Todo el tiempo estuve tras las rejas. Diego vio que este hombre estaba contento como si hubiera hecho el trato más favorable del siglo. Pero Diego también estaba satisfecho. No tuvo que quedarse en esta ciudad tanto como pensaba. Ahora él necesitaba trabajar mucho, pero tenía muchas ganas de trabajar. Por cierto, esta mañana encontró un lugar para su base a un precio bastante razonable. Por la noche, Elisa le llamó. Bueno, ¿vamos a algún lado hoy? Por supuesto que sí. ¿A dónde? Lo sabrás todo después. La curiosidad mató al gato. Oh no, por favor. Elisa se rió y Diego dijo, en media hora en la calle, enfrente de tu edificio. Escucho y obedezco, comandante. Salieron de la ciudad. Al día siguiente, Diego tenía que ir a su ciudad natal porque necesitaba comprar equipo. Y en general, tenía que ir allí. Elisa no sabía nada al respecto. Cuando él se detuvo en un pequeño lago al que acababa de descubrir, Elisa lo miró sorprendida. ¿Tenemos un picnic o también vamos a tomar alguna muestra aquí? Sí, una muestra. Hoy te trataré con mi carne a la parrilla. Elisa aplaudió. Me encanta la barbacoa, me encanta la naturaleza. Diego no pudo resistir, la besó de nuevo. Se sentaron en la orilla, bebieron vino, se rieron. De repente, Elisa se puso seria. Diego, ¿cómo piensas conducir? ¿Has bebido? Él la miró sorprendido. Pensé que pasaríamos la noche aquí. ¿Entiendes? Tengo que ir a casa mañana, por un corto tiempo, por un par de semanas. Y eso significa que no te veré por tanto tiempo. Sabía perfectamente que estaba diciendo alguna tontería romántica para adolescentes, pero Elisa le creyó. Tenía lágrimas en los ojos. Diego secó una lágrima con su mano. Compré ese restaurante y ahora necesito comprar todo lo necesario para él. Pero no te irás para siempre, ¿verdad? En realidad, planeo vivir aquí. ¿De verdad? Absolutamente. Elisa se acercó a él y Diego la levantó en brazos. Por un momento, la miró a los ojos y luego la llevó hacia el coche. Diego. ¿Sí? Nunca he tenido hombres. Diego se sintió incendiado. Esto era un giro inesperado. Nunca había tenido una experiencia similar. Diego sintió que su mente se confundía. Nada lo detendría en ese momento. No pudieron dormir en toda la noche. Cuando él llegó en su coche a la casa de Elisa, ella lo abrazó fuertemente. Solo duerme un poco. No conduzcas en este estado. De acuerdo. ¿Y tú? Ella sonrió. Es mi día libre. Voy a dormir enseguida. Diego la besó con ternura. Buenas noches. Mejor dicho, buenos días.
Solo durmió 2 horas. La alarma sonó. Diego saltó de la cama y se paró debajo de la ducha fría. Esmeralda no estaba, pero encontró una nota en la cocina. Estoy en el mercado. Estaré de vuelta después del almuerzo. Bueno, al menos no tendría que enfrentar a la abuela Elisa. Sacó algunas notas de su billetera. Las puso sobre la mesa y escribió en la nota: Gracias, me fui. Cómprense un televisor decente. Su padre lo recibió como si no lo hubiera visto en años. Hijo, pareces diferente, como un adulto. Pero papá, solo estuve ausente menos de 2 semanas. ¿Realmente he crecido tanto en tan poco tiempo? Por supuesto, te fuiste siendo simplemente el hijo, simplemente Diego, y regresaste como el dueño del restaurante. Vamos, cuénteme todo y muéstrame. Sin embargo, no pudieron hablar de negocios de inmediato, ya que fueron interrumpidos por la señora Eleonor Ibáñez, quien había trabajado como ama de llaves para el padre desde que Diego tenía memoria. ¿A dónde? Tu hijo acaba de llegar, hambriento y cansado, ¿y lo haces trabajar? Cristian Bertotti intentó protestar, pero luego hizo un gesto con la mano. Está bien, alimenta a tu hijo gigante. Diego extrañaba a la señora Ibáñez y a su padre. Cornelia vino varias veces. Diego, que estaba comiendo la sopa de Eleonor, levantó una ceja. ¿Y qué quería? Ella preguntaba todo el tiempo a dónde te fuiste. Incluso estaba planeando visitarte. Diego bufó. Interesante. ¿Por qué? Pero tú sabes mejor que yo por qué. Probablemente haya una razón. A Diego le gustaba Cornelia. Era muy hermosa y sabía cómo presentarse. Y para un hombre de negocios, Cornelia era una buena opción. Un poco codiciosa, pero ahora no había otras opciones. ¿O las había? Su mente le presentó la imagen de Elisa, pero Diego la alejó inmediatamente. Por supuesto, Elisa era lo mejor que le había pasado en su vida, pero era solo una distracción. Hablar de que estarían juntos para siempre no tenía sentido. Elisa era demasiado simple e ingenua. ¿Qué? ¿Iba a quedarse en casa mientras él asistía a recepciones y eventos solo? Por supuesto que no. En esas noches debería haber una chica como Cornelia a su lado, o mejor aún, Cornelia ella misma. Toda la noche fue dedicada a mostrarle fotos a su padre, contarle lo que quería hacer. Cristian escuchó atentamente, sosteniendo una foto y luego otra en sus manos. Has hecho un gran trabajo y lo has comprado de manera muy rentable. Cristian miró el mapa. Supongo que no hay nada similar cerca, pero hay mucho en lo que vale la pena prestar atención. Diego miró el mapa. ¿De qué estás hablando? Mira, hay un centro de entretenimiento para niños muy cerca. Necesitamos hacer un menú infantil y lanzar publicidad. Por el momento, podemos permitir la realización de banquetes. Luego, decidirás qué hacer. Papá, eres un genio. Ni siquiera lo había pensado. Por supuesto, necesitamos un menú infantil. Se sentaron un poco más y se fueron a dormir. Demasiados planes para el siguiente día. Más cerca del mediodía, Cornelia finalmente logró atraparlo. Hola, ¿dónde te has metido? Me fui, abrimos una sucursal. Oh, eso suena bien. ¿Por qué no llamaste? Tal vez podría haber ido contigo. Cornelia se rió con la comisura de sus labios hinchados. Diego sonrió. ¿Realmente irías? Contigo, aunque sea hasta el fin del mundo. ¿De verdad? ¡Claro! Pero entonces prepárate en 2 semanas. Diego se fue y Cornelia agarró su teléfono. Tenía que contarles a todas sus amigas que Diego prácticamente le había propuesto matrimonio. No fue posible irse en 2 semanas, ni siquiera en 3 meses. La víspera de partida, su padre sufrió un derrame cerebral. Iba camino a casa. Llegó temprano del trabajo porque se sentía mal y se desplomó en el camino que conducía a su casa. Mrs. Ibáñez lo vio de inmediato. Llamó a la ambulancia y no lo tocó. Solo sus rápidas acciones ayudaron a salvar su vida. Cornelia tuvo que ser paciente. Cuando Cristian se recuperó por completo, Diego comenzó a prepararse para el viaje de nuevo. Cornelia decidió que finalmente había llegado su momento. Estaba lista antes que Diego. Francamente, Cornelia lo estaba hartando bastante, pero él no dijo nada. Como compañera, era simplemente perfecta. Diego encontró una casa bastante buena mientras aún estaba en casa y planeaba comprarla de inmediato. Sin embargo, no le dijo nada a Cornelia al respecto. Justo antes de su partida, discutió con su padre. Fue una discusión normal, pero bastante ruidosa. Probablemente Cornelia la escuchó y decidió que se habían peleado. De hecho, Cornelia llegó más tarde, o más bien, llegó para quedarse un par de días. Por cierto, pasaron un tiempo muy agradable juntos, pero luego ella se fue porque no podía soportar el aburrimiento. Diego incluso se acostumbró a esa situación.
Él tiene una novia, hermosa y elegante, y durante todo el tiempo restante podía trabajar tranquilamente. Pero luego Cornelia llegó con sus cosas y él no podía decirle que no quería verla. Llegó y se quedó. Cornelia convirtió su casa en un almacén de ropa colorida en un abrir y cerrar de ojos. Por alguna razón, ninguna empleada del hogar se llevaba bien con ella, y por eso la casa siempre estaba desordenada. Diego trató de pasar el mayor tiempo posible en el trabajo, pero ella también lo molestaba allí. Tuvo que poner una condición, que si Cornelia aparecía sin previo aviso en su trabajo, simplemente le quitaría su dinero. Cornelia se ofendió. No habló con él durante 2 semanas, pero en cuanto necesitó algo, encontró una manera de hacer las paces, y su método siempre era el mismo, ante el cual Diego, un joven lleno de fuerza, no podía resistir. Hoy todo estaba bien, las preocupaciones tradicionales antes de Navidad. No sabe de dónde se enteró ella, aunque no debería sorprenderse. Él compra regalos para el hogar de niños cada año y ella lo sabe. Verdad sea dicha, antes Cornelia nunca intentaba darle órdenes, pero ahora Diego ya se estaba preparando para salir de la oficina cuando sonó su teléfono en el bolsillo. Por Dios, ¿cuánto más puedo soportarlo? Con estas palabras cogió el teléfono y contestó la llamada, pero era su padre. Sí, papá. Diego, ¿qué ha pasado? El joven se sentó de nuevo en la silla. Nada, ¿por qué has pensado que algo me ha pasado? Bueno, hijo, te conozco desde hace años, así que vamos, cuéntame. Diego sonrió. Su padre siempre lo sabía todo. Dime, papá, ¿qué hacer si una mujer quiere casarse? Quiere dirigirte, estar contigo siempre y en todas partes. Pero tú no lo quieres. Lo entiendo todo. Cornelia. ¿Y qué esperabas, hijo? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? No solo 1 año. ¿Y todavía no te has casado con ella? Pero no tenía intención de hacerlo. Debiste habérselo dicho. Diego, ya no tienes 15 años. Debes ser responsable de tus actos. Se puede entender a Cornelia. El tiempo pasa. Y tú no estás ni aquí ni allá. O te casas o, francamente, no sé qué saldrá de todo esto. ¿Entiendes que habrá un terrible escándalo? Lo entiendo, papá. Ahora entiendo que ya no quiero verla más. Es tu decisión. Hasta donde yo sé, aparte de Cornelia, no tienes a nadie más. ¿Y aún así, no quieres? No, papá. Definitivamente no quiero. Y hoy me convencí de ello por completo. Sí, parece que no voy a tener nietos. Diego se rió. ¿Así que solo piensas en ti mismo, no en tu hijo? Bueno, puedes verlo así. Papá, ¿por qué me estás llamando? No para hablar de Cornelia, ¿verdad? No, por supuesto que no. ¿No vas a felicitar a los niños mañana? ¿Sí? ¿Olvidaste la fecha? No, simplemente de repente me apeteció venir también. Diego se levantó. Ya sabes que estaré muy contento. ¿Puedo preguntar algo? Sí. ¿Por qué no has venido aquí ni una sola vez desde que me mudé aquí? ¿Es por Carmen Borrego? Se escuchaba cómo el padre resoplaba al otro lado del teléfono. Bueno, se podría decir así. Una vez cometí un gran error. Me gustaba mucho ella. Y a ella también le gustaba. No hay por qué negarlo. Y le propuse que fuera mi amante. Le prometí que tendría todo lo que quisiera si se iba conmigo. Ella preguntó de nuevo, ¿amante? Y yo como un tonto confirmé. Diego estaba un poco sorprendido por la confesión de su padre. ¿En serio? ¿Y qué pasó después? Me dio una bofetada y me mandó lejos. Me dijo que nunca más me acercara a ella. Yo me ofendí. ¿Cómo podía rechazarme? Bueno, han pasado tantos años y yo ya soy viejo, pero no puedo olvidarla. Sí, papá, todavía no sabemos quién de los dos es más tonto. Christian se rió. Así es. ¿Me esperas mañana? Sí, te espero. Hoy justamente voy a resolver asuntos. Diego iba camino a casa. Nunca aparecía en casa a esa hora, pero hoy quería poner fin a todo con Cornelia. Sabía que habría muchos gritos, que Cornelia no se iría así como así y por eso incluso estaba dispuesto a ofrecerle una compensación económica. En casa reinaba el silencio. Ya había pensado que había venido en vano y que Cornelia estaba pasando el rato con sus amigas, pero entonces escuchó su voz. Estaba hablando desde el dormitorio, probablemente por teléfono. Diego se dirigió allí. ¿Qué te pasa, gatita? No puedo hacer nada. Ese idiota está siendo obstinado y punto. ¿Qué le digo? ¿Cásate conmigo de inmediato porque estoy embarazada? ¿Y si se entera de que es mentira antes de ponerme el anillo en el dedo? Diego se detuvo en seco. Vaya, ¿con quién está hablando tan abiertamente? ¿Con qué amiga? Pero en ese momento se escuchó claramente una voz masculina desde la habitación. Cornelia, me estás alimentando con promesas desde hace 1 año. ¿Realmente crees que seguiré esperando? Tengo ofertas mucho más ventajosas. Diego empujó la puerta. ¿He interrumpido algo?
Cornelia chilló y se cubrió con la manta. El musculoso y moreno chico guapo empezó a vestirse rápidamente. No me apunté a esto, ¿para qué me sirve? Rápidamente se deslizó junto a Diego, quien ni siquiera intentó detenerlo. ¿Y bien, Cornelia? Tú eres el culpable, ¿tú lo entiendes? Bueno, no discuto eso. Solo quería preguntar si necesitas ayuda para recoger tus cosas o puedes hacerlo sola. No me iré a ninguna parte. Entonces serás expulsada con vergüenza. ¿No has olvidado que tenemos cámaras? Por supuesto, nunca he visto las grabaciones, pero podría hacerlo fácilmente. Tú eres un idiota, un desgraciado. Cornelia agarró sus cosas y las arrojó en las maletas. Diego la miraba sonriendo, pero ¿cómo podría pensar que él había colocado una cámara en el dormitorio? Y Cornelia, gritando y maldiciendo, finalmente se subió al taxi después de media hora. Diego suspiró. ¡Qué bien! Necesitaba ir al hogar de niños para ver cómo van los preparativos para la Navidad. Se subió al coche. ¿Era tan bueno sentirse libre? ¿Quién era ese tipo? No importa, no le interesaba en absoluto. Diego llegó a la puerta. Parecía que los niños aún no habían regresado, pero Carmen Borrego estaba allí. Él sabía que siempre supervisaba la instalación del árbol y luego lo ayudaba a decorarlo. Caminó por el camino. Se detuvo para acariciar al gran perro peludo que, por cierto, se llamaba Perro. Los niños lo encontraron debajo de la cerca cuando era muy pequeño. Lo escondieron de los cuidadores hasta que ya no cabía debajo de las camas. Carmen Borrego casi tuvo un ataque cardíaco cuando lo vio. Inmediatamente llamó al refugio y luego a él. Diego llegó y todos los niños corrieron hacia él llorando. Los niños le pidieron que hablara con Carmen Borrego para que no se llevara a su amigo. Los niños lo llamaban por diferentes nombres e interrumpían uno al otro. Shh, ¿cómo se llama el perro? Todos los llamamos de manera diferente. Entiendo, lo llamaremos simplemente perro. ¿Cómo pudieron esconderlo tanto tiempo? Ladra y gruñe. No, él nunca ladra. Carmen Borrego dijo de inmediato. Lo dije, hay algo malo en él. No hay nada mal con él. Los más pequeños lloraban abiertamente y Diego tuvo que llevar al perro al veterinario. Resultó ser saludable y bien alimentado. Pero ¿por qué no ladra? Porque no hay necesidad de ladrar. Todo está bien para él. Todos juntos convencieron a Carmen Borrego de no tirar al perro ni enviarlo al refugio. Así que se quedó, aunque pasaba más tiempo en la calle y dormía en la caseta de guarda. Todo el mundo lo alimentaba si tenía ganas, por lo que parecía más un pequeño oso. Diego finalmente llegó a la puerta. Necesitaba decirle a Carmen Borrego de alguna manera discreta que su padre vendría mañana, para que no fuera una sorpresa para ella. Hace unos años, cuando se enteró de que Christian había sufrido un derrame cerebral, casi pierde la cabeza. Diego lamentó haberle dicho algo 100 veces. No había nadie en el pasillo, pero se oían voces desde la sala de ensayos. Se dirigió allí. Carmen Borrego y sus empleadas estaban decorando el árbol de Navidad. Hola a todos. Las chicas saludaron y siguieron trabajando, mientras que Carmen Borrego lo miraba con miedo. Diego, ¿no deberías venir mañana? Bueno, decidí venir hoy. Ah. No tuvo tiempo de terminar la frase, ya que Diego atrajo las ramas bajas del árbol, donde alguien definitivamente estaba escondido. Sal. Diego se agachó y las ramas del árbol se separaron. Desde allí, un niño de 3 o 4 años salió con valentía. Lo miró como si acabara de cometer el peor crimen del mundo, y Diego se sentía exactamente de la misma manera. Miles de pensamientos corrían por su cabeza, y el más sensato de ellos se repetía constantemente. No entiendo nada. ¿Estoy soñando o esto es una broma? El niño se detuvo frente a él y lo miró con una mirada insatisfecha. Sus ojos eran exactamente iguales a los de Diego, sin pestañear. Diego no podía entender qué decir. El niño era una versión en miniatura de sí mismo, y era obvio que algo los unía. Hace un momento, Diego no podía entender que este niño no podía ser su hijo. Papá debe saber algo, aunque tal vez Carmen Borrego pueda aclararle algo. No es en vano que se veía tan asustada. Diego se rascó la nariz mecánicamente con la parte posterior de la mano. ¿Durante cuántos años intentó eliminar este hábito? Pero aún así, cuando estaba nervioso, podía frotarse tanto la nariz que se ponía roja. Y el niño, casi en sincronía con él, también llevó su mano a su nariz y la rascó exactamente de la misma manera que Diego. Y aquí, el hombre decidió voltearse hacia Carmen. Carmen Borrego, ¿quién es este chico? ¿Es su pupilo cuyos padres lo abandonaron? Ella lo miró confundida. ¿Por qué preguntas? Carmen Borrego, como ahora está tratando de evadir la respuesta, me doy cuenta de que entiende por qué pregunto.
lo que está sucediendo y de dónde vienen las cosas, también dirá que no nota nuestra similitud. Carmen Borrego miró fijamente al niño, luego a Diego. De verdad, no veo nada. ¿Cómo no ve nada? ¿Acaso soy yo el único que tiene problemas de visión? ¿Deberíamos llamar a alguien más para que vea? Diego no entendía por qué se estaba enojando tanto, pero claramente Carmen Borrego no tenía la culpa. Pero ella debía saber de dónde venía ese niño, y si el niño no estaba realmente relacionado con él, la directora no estaría tan asustada. El niño se acercó a Diego y le ofreció un dulce. ¡No grites! Diego tomó el dulce confundido. Gracias, no grito, no lo haré. Luego se volvió hacia Carmen y una idea loca le cruzó por la cabeza. ¿Quizás el padre del niño era Cristian? No, ya eran mayores para eso. Carmen Borrego, ¿de dónde vino este niño? Usted ve lo mucho que nos parecemos. Cualquier tonto entendería que no somos extraños. ¿Qué nos une? O mejor dicho, ¿quién? Si dejaron al niño, voy a sacudir todo para averiguarlo. El niño no fue abandonado y no tiene nada que ver contigo. Diego se quedó paralizado. Reconoció esa voz al instante. ¿Cuántas veces había querido llamar o al menos mandar un mensaje de disculpa? Pero luego decidió que no le debía nada a nadie. Por otro lado, Elisa nunca le había llamado una sola vez y podría haberlo hecho. Ahora estaba de pie, entendiendo que Elisa estaba detrás de él y temía voltearse. En su mente, rápidamente se unieron las piezas del rompecabezas. El niño que se parecía a él, Elisa con quien jugó y luego desapareció. ¿Qué había que pensar? Ya estaba claro todo. Lo único que no estaba claro era ¿y ahora qué? A juzgar por la voz de Elisa, nada bueno. Diego siguió como el niño lo pasó por alto y se acercó a Elisa. ¡Mamá! Elisa lo levantó en brazos y lo abrazó. Finalmente lo miró a los ojos. Hola, Elisa. Hola, Diego. Ella se dio la vuelta y fue hacia la salida, mientras Diego se quedaba allí como un completo idiota. ¿Qué podía hacer él? Correr detrás de ella y decir, «Oh, ese es mi hijo». Imaginaba lo que ella le respondería. Era un tonto. Carmen Borrego suspiró a su lado. «Ven conmigo, Diego. Te prepararé un café». Él obedientemente la siguió, con la cabeza llena de algodón. La mujer le hizo un café, lo puso frente a él, se sentó, lo miró y comenzó a hablar. «Ni siquiera lo sé. Todo este tiempo hemos culpado todo a ti por lo que hiciste a Elisa y Fidel. Y ahora te miro y entiendo que también siento lástima por ti». ¿Se llama Fidel? Sí, Elisa lo nombró en honor a su abuelo. ¿Por qué ella no me dijo nada? No lo sabía, todo podría haber sido completamente diferente. La directora suspiró. Diego, ¿te habrías casado con Elisa solo porque tuvieron un hijo juntos y ambos sufrían toda la vida? ¿O te habrías llevado a Fidel de ella? Pero, ¿por qué debería privar al hijo de su madre? El asunto es que Elisa vino a tu casa, estaba desesperada. Fidel estaba muy enfermo y su abuela estaba muy mal. La chica estaba destrozada y no tenía suficiente dinero. El tratamiento de Fidel era tan caro que incluso con nuestra ayuda no habría podido pagarlo. Esmeralda Gallardo le dio su piso, le dijo que lo vendiera. Solo tuvieron tiempo de venderlo y mudarse con Elisa cuando la abuela murió. Elisa se mantuvo fuerte y se fue a la capital, donde estuvo casi medio año. Fidel se recuperó. Espera, ella no vino a verme. ¿Realmente crees que le negaría mi ayuda? Probablemente estaba tu novia allí. Ella lo entendió todo de inmediato y le dijo a Elisa que si la veía de nuevo, haría todo lo posible para quitarle el niño. ¿Cornelia? Diego se agarró la cabeza, se quedó así por un tiempo y luego levantó los ojos hacia Carmen Borrego con una mirada completamente loca. ¿Qué debo hacer ahora? No lo sé, Diego. No soy buena consejera en estos asuntos, pero por supuesto debemos hacer algo. Veo que estás preocupado. ¿Por qué mi hijo está preocupado? La voz alegre de su padre apareció como si viniera de la nada, y Diego levantó la cabeza, y la sonrisa se desvaneció de la cara de Cristian. Hijo, ¿qué ha pasado? Diego ni siquiera sabía cómo decirlo. Papá, tengo un hijo y tú tienes un nieto. Cristian se sentó en silencio en su sillón. ¿Cómo es posible? Carmen se levantó de inmediato y le entregó a Cristian un vaso de agua. Él lo tomó de sus manos y la miró un poco más de lo necesario. Gracias. La mujer se sintió incómoda y volvió a sentarse. Diego comenzó a contar sin muchos detalles, pero lo suficiente para que se entendiera lo mal que lo había hecho. Inesperado. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé, papá, pero temo que Elisa no me permita acercarme a ella ni a mi hijo. Cristian lo miró atentamente. Y hace bien.
Sabes, hijo, nunca pensé que alguna vez diría esto, pero no cometas mis errores. Hace mucho tiempo podría haber sido feliz y hacer feliz a otra persona, pero en nuestras vidas rigen las convenciones. Hemos perdido tantos años, casi toda la vida, pero ahora sé con certeza que no me iré de aquí sin Carmen. Y aunque nos quede poco tiempo juntos, al menos tenemos algo en lugar de nada. Ya te has privado de tu hijo durante tanto tiempo, ahora necesitas recuperar el tiempo perdido. Solo no le mientas a Elisa. Ya ha sufrido mucho por ti. Si no la amas, dilo honestamente. No intentes casarte con ella sin amor. Creo que si le dices todo con sinceridad, ella no se opondrá a que te comuniques con Fidel. Diego se levantó de golpe. Papá, tienes razón en todo. Gracias. Salió corriendo de la oficina. Cristian levantó la vista hacia Carmen. Hola, Carmen. Hola, Cristian. ¿Todo bien? Carmen, como quieras, pero no me iré sin ti. Tal vez te resulte difícil perdonarme por esas tonterías que dije, por esa propuesta, pero voy a intentar enmendar mi error. Carmen apretó los labios con terquedad y luego se relajó. Oh, Christian, lamenté tanto haber rechazado tu propuesta en aquel entonces. No necesitaba tu dinero, pero sí te necesitaba a ti. Fue tan difícil sin ti, simplemente insoportable. Me reprochaba por no haber ido contigo, habría estado a tu lado. Christian bajó la cabeza. Tal vez la estupidez sea nuestra característica distintiva, tanto la de Diego como la mía. Carmen sonrió. No te preocupes, estoy segura de que podrán hablar. No sé cómo estará Diego, pero Elisa todavía lo ama. Carmen, ¿por qué no me dijiste nada? Habría solucionado todos los problemas de Elisa y el nieto. Elisa no habría aceptado tu ayuda. Es un poco diferente. Diego conducía a toda velocidad por la ciudad. Recordaba perfectamente dónde vivía Elisa, pero no sabía qué le diría cuando llegara. En el camino, vio una tienda de juguetes y frenó en seco. Entró en la tienda tan rápido que asustó a la joven vendedora. Señorita, ¿tiene algo para un niño de 3 a 4 años? ¿Qué es lo que le interesa? Todo, traiga todo lo que sea bueno. Diego estacionó el auto en un lugar libre, pero no salió inmediatamente. Simplemente tenía miedo. Después de sentarse durante 10 minutos, finalmente salió. Él era un hombre, así que debía ser valiente. Diego tocó el timbre durante mucho tiempo. Finalmente, la puerta se abrió. ¿Eres tú? Soy yo. Él apartó a Elisa, entró en el departamento. Fidel salió a su encuentro. Él miraba con asombro la montaña de cajas en manos de Diego. El hombre se arrodilló ante él. Hola. Hola. Te traje algo aquí. ¿Para mí? Sí, para ti. El niño tocó con cuidado una caja y luego miró a Elisa. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Cuánto había soñado con ver a su hijo junto a Diego? No llores. Mamá. Fidel miró a su madre con pregunta y ella sonrió y asintió. El niño suspiró tan felizmente que Diego no pudo contener su sonrisa. 5 minutos después, estaban abriendo con entusiasmo las cajas, sacando de ellas coches y robots. Cada nuevo juguete iba acompañado de un nuevo grito de emoción. Y no solo Fidel gritaba de alegría, sino también Diego. Elisa se sentó en el sofá. No quería sonreír, pero al ver a Diego arrastrándose de rodillas por la alfombra y jugando con un tractor, haciendo extraños ruidos, era imposible no sonreír. Mientras tanto, Fidel había elegido el coche más grande y rugía tan grande como Diego. Cuando tuvieron otro choque, Elisa se levantó, decidida. Muy bien, conductores torpes, vayan a lavarse las manos y a la mesa. Vamos a almorzar. Pero mamá... Fidel ya estaba a punto de fruncir los labios, pero Diego lo empujó suavemente. ¿Qué pasa? En cualquier trabajo, todos tienen almuerzo, especialmente los conductores. El niño lo miró con sorpresa. ¿Incluso tú? Incluso yo. Y además, si te comes todo, te dejaré conducir un coche de verdad. Fidel lo miró con asombro. Corrieron juntos al lavabo para lavarse las manos. Durante el almuerzo, Fidel hablaba sin parar. Diego se enteró de que Andrés ya no presumiría de su coche porque los juguetes de Fidel eran mejores. Pero al final del almuerzo, Fidel comenzó a quedarse dormido. Ella se levantó, lo cogió en brazos y salió. Diego escuchó cómo Fidel murmuraba. No me voy a dormir. Elisa sonreía y le respondía. Bien, bien. 10 minutos más tarde, Diego entró en la habitación con cuidado y vio que Fidel estaba durmiendo profundamente abrazando su gran coche, mientras que Elisa estaba sentada mirando fijamente al vacío.
Finalmente, como si despertara de un sueño, se levantó y pasó junto a él hacia la cocina, seguida por Diego. Elisa, no sé cómo encontrar las palabras adecuadas. Entiendo que todas son inútiles y que no hay forma de que me perdones. Elisa no dijo nada. Él se acercó a ella. Dime algo, ¿entiendes que ahora no me iré a ninguna parte? Ella se giró lentamente, lo miró a los ojos, se quedó en silencio durante un tiempo y luego dijo: ¿Estás seguro de que necesitas todo esto? Por supuesto que estoy seguro. Nunca he estado tan seguro en mi vida. Elisa, entiendo que he perdido todos los plazos, que he perdido todo lo que se podía perder. Pero déjame arreglarlo todo. No te lo impido, puedes venir a ver a Fidel como quieras. Eso no es suficiente para mí. Ella levantó sorprendida las cejas y luego preguntó con miedo: ¿Qué quieres? ¿Quieres llevártelo contigo? No es eso. Quiero que tengamos una familia normal, ¿entiendes? Una familia de verdad. Elisa se alejó de él. Si es por Fidel, entonces no hace falta. No, Fidel no tiene nada que ver con esto ahora. Ella intentó alejarse más de él, pero Diego la abrazó. Cuando empezó a besar a Elisa, todo parecía tranquilo, fácil, como cuando una persona vuelve a donde siempre quiso estar. Una llamada telefónica los interrumpió. Diego no quería dejar a Elisa, pero cogió el teléfono. Era su padre. Diego, ¿dónde estás? Papá, estoy con Elisa y con Fidel. Vale, ¿están cerca? Sí. Pon el altavoz. Diego se sorprendió, pero obedeció la petición de su padre. Elisa, quiero pedirte disculpas por mí y por mi hijo tonto. Por favor, perdónalo y no pierdas tiempo. Realmente quiero ser un abuelo. Elisa sonrió ligeramente y Cristian continuó. Te llamo por un asunto. Carmen Borrego y yo acabamos de decidir casarnos. Si te apresuras, podemos celebrar la boda en el mismo día. El padre colgó y Elisa miró extrañamente a Diego, quien la observaba. Elisa, después te diré todas las palabras que debí decir todo este tiempo. Sé que sabes tomar decisiones rápidas. Te pido que te cases conmigo. Haré todo lo posible para que nunca te arrepientas de tu decisión. Todo para que Fidel olvide para siempre que alguna vez no tuvo padre. Elisa no pensó mucho tiempo. ¡Acepto! Diego la agarró de los brazos, la giró y luego tomó el teléfono. Por favor, reserva un lugar para nosotros allí. Ahora Fidel se despertará y vendremos. Ya me desperté. Diego se volteó. En la puerta estaba Fidel, aún medio dormido, sosteniendo en sus manos el mismo coche de juguete. Diego sonrió. Papá, pronto estaremos ahí. El hijo se despertó. Dijo la palabra por primera vez, y Fidel lo miró seriamente. ¿Eres mi papá? Sí, Fidel. ¿Y dónde estabas? Diego miró desconcertado a Elisa. Ella ya estaba sentada frente al niño. Papá estaba trabajando, pero ahora ha vuelto. ¿Ya no te irás? Diego negó con la cabeza. Nunca. El niño pensó un poco. ¿Puedo decirle a Andrés que yo también tengo un papá? Claro que puedes. Los dos le diremos a Andrés. Diego abrazó a su pequeño hijo. Era un sentimiento tan extraño que tenía ganas de llorar. Al día siguiente, todos estaban en el orfanato. Los niños aún estaban desayunando mientras Diego, Elisa y Cristian distribuían los regalos. Diego lo hacía con una mano, mientras sostenía firmemente la mano de Elisa con la otra. Cristian sonreía, lo veía todo perfectamente. Ayer había sido un día maravilloso. Le pareció que se había quitado 20 años de encima, o incluso más. La puerta se abrió. Cristian apenas tuvo tiempo de poner una canción infantil navideña cuando la sala se llenó de niños. No se precipitaron hacia el árbol, no cogieron los regalos, simplemente se quedaron al margen, admirando todo con asombro. Elisa decidió tomar la iniciativa, y pronto Diego se unió a ella. Distribuyeron los regalos, bolsas y cajas rosadas para las niñas, azules para los niños. Cuando todos tuvieron sus regalos, incluso Fidel, Diego se volvió hacia Elisa. Tengo un regalo para ti también. Sacó de su bolsillo una pequeña caja. Lo siento, no lo compré ayer porque no sabía si me rechazarías y ni siquiera pensé que hoy estaría tan feliz. ¿Puedo ponértelo? Elisa le tendió la mano y Diego sacó un hermoso anillo. Luego besó la mano de Elisa. Ya no vieron a Carmen y Cristian, que estaban parados, abrazados, mirándolos. «Papá, ayúdame». Diego miró sorprendido a Fidel.
Incluso se confundió un poco, hasta que entendió que él era el papá. Diego sonrió ampliamente, se sentó y dijo: «Por supuesto, hijo, ¿qué pasa?» Esta ciudad nunca había visto una boda como esta. Por supuesto, la boda se llevó a cabo en el restaurante de Diego, que a propósito se había convertido en el más popular de la ciudad. Vinieron tantos invitados que todos los hoteles estaban llenos y los floristas miraban horrorizados las estanterías vacías. También decidieron casarse en el restaurante, o más bien, en el área al aire libre frente al mismo. En la puerta había 3 hombres, 2 adultos y uno pequeño, 3 generaciones de hombres que hoy se volvieron felices. Todos vestían smokings negros, incluyendo a Fidel. Él orgullosamente tomó la mano de su padre y luego pensó un poco y tomó la mano de su abuelo también. «Papá, ¿no crees que deberían haber llegado ya?» «Sí, deberíamos haber insistido en que todos llegaran juntos». «Sí», Fidel dijo seriamente. «Mamá nunca llega tarde». Diego sonrió y Cristian se rió. «Bueno, Diego, eso significa que tu Elisa traerá a mi Carmen a tiempo». Una larga limusina blanca se dirigió al estacionamiento. Fidel suspiró. «¡Wow! ¡Qué coche tan largo!» Se dirigieron a recibirlos. El coche se detuvo. Diego abrió la puerta y le tendió la mano a Elisa. Ella lo miró cuidadosamente y puso su mano sobre la de él. Luego apareció Carmen. Fidel los miró seriamente. «Ustedes están hermosos hoy, pero yo estoy mejor». Todos se rieron y Cristian dijo: «No tenemos duda al respecto». Fidel tomó las manos de Elisa y Carmen y los llevó hacia donde los esperaban los invitados. La boda es, por supuesto, interesante, pero cuanto más rápido todo termine, más rápido Fidel podrá regresar a sus juguetes de coches. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.